las propuestas de reforma al Código Civil y Comercial en materia de alquileres habitacionales, y como todos están al tanto, esto tuvo dictamen y se va a tratar este miércoles próximo en el Senado Nacional. Si nada raro pasa, ¿no? Se va a tratar. En principio ya se aprobó la moción de preferencia. Y después van a contarnos bien en qué estado está y puntualmente también en qué consisten las reformas. Y el gusto también de que nos acompañe Fernando Muñoz, que es actualmente responsable de la Oficina de Atención al Inquilino, así se llama. Defensoría del Inquilino. Sí. Defensoría del Inquilino, el nombre tal vez le suene, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que, bueno, primero un aplauso, que se vinieron de Buenos Aires. De Buenos Aires, hoy lunes, bueno, en el caso de ellos dos que están ahí en toda la previa al tratamiento en el Senado Nacional, la verdad que la mejor de las predisposiciones, apenas nos comunicamos con la senadora, ella no podía estar con nosotros hoy, pero sí enseguida nos propuso que puedan estar ellos dos, así que el agradecimiento, y lo mismo para Fernando, que nos pusimos en contacto allá hacia fines del año pasado, ¿no? Sí, hace tiempo. Que nos pusimos en contacto vía las redes sociales y nos manteníamos al tanto de lo que desde acá veníamos haciendo y desde allá los avances que también se venían dando, y bueno, y en algún momento, en otra oportunidad, te escribí para invitarte a una actividad cuando hicimos la inauguración de la Defensoría del Inquilino, que no pudo estar, y hoy finalmente contamos con la presencia de Fernando. Así que bueno, el gusto de que puedan compartir esta actividad con nosotros. Antes de pasarle la palabra a ellos, brevemente dos o tres cuestiones, digamos. Por un lado, para nosotros la importancia de esta presentación hoy acá, a pocos días de su tratamiento en el Senado, actividad que forma parte de un conjunto de acciones, de intervenciones que venimos haciendo desde que arrancó el año nomás, una campaña que venimos llevando adelante que se llama La vivienda es un derecho, no un negocio, que arrancó con la presentación y el ingreso al Consejo Municipal de dos proyectos de ordenanza que presentamos desde nuestro espacio, uno para la creación efectivamente de la Defensoría Pública del Inquilino en el marco del Estado Municipal, y el segundo para la creación de una tasa al inmueble ocioso en nuestra ciudad. De la mano de eso, digamos, al día de hoy no fueron tratados, están ahí stand-by en las respectivas comisiones de gobierno y de presupuesto del Consejo Municipal, pero entendimos que la mejor forma de seguir dando y llevando adelante esta lucha por el derecho a la vivienda en nuestra ciudad tenía que ver fundamentalmente con un primer paso que era y es instalar este debate en la calle, instalar este debate de cara a la sociedad rosarina, en este caso, de meter de lleno esta discusión en el seno de la población de la ciudad, y de esa manera hacer fuerza para que se instale en la agenda pública, ¿no? Y en este sentido, porque hasta ahora, digo, la discusión en términos de la realidad de los inquilinos, de la negación del derecho a la vivienda, venía quedando en manos de 3 o 4, ¿no? Entre comillas, representantes de los distintos actores involucrados en el tema, pero la verdad que nunca eso se trasladaba en que la ciudadanía pudiese participar activamente en el proceso de elaboración de propuestas, de acompañamiento a las iniciativas, de creación de distintas propuestas en función de las necesidades cotidianas que viven quienes alquilan o quienes directamente tienen negado su derecho a la vivienda. Y para nosotros ese es el primer paso fundamental, ¿no? Cómo generar un gran movimiento ciudadano que pelee por el derecho a la vivienda en nuestra ciudad, que se empodere, que sea consciente de muchos derechos que incluso hoy tenemos, y por el desconocimiento, por la naturalización de un conjunto de prácticas abusivas, en lo concreto y en lo cotidiano, esos derechos que hoy incluso tenemos se vulneran sistemáticamente a mano de las inmobiliarias. En ese marco,
Este año llevamos una serie de actividades, ¿no?, que arrancaron bien a principio de año, con volanteadas en distintos puntos de la ciudad, incluso con pintadas, un festival por el derecho a la vivienda frente al Consejo Municipal, un debate público abierto en La Toma, del que participaron desde inquilinos, organizaciones sociales, profesionales, legisladores, donde pudimos encontrarnos para discutir la problemática y sobre todo pensar propuestas y salidas superadoras a esta realidad. Hicimos también, presentamos hace unos meses un informe actualizado de la situación habitacional de Rosario, ¿no? Informe que retomaba ese dato con el cual venimos machacando respecto a que en Rosario, en el departamento de nuestra ciudad, hay alrededor de 80.000 departamentos deshabitados y tenemos prácticamente la misma cantidad de familias con su derecho a la vivienda vulnerado. Informe que también plantea que este año, producto de las políticas nacionales de liberación del control al dólar, de privilegios del mercado, de deterioro del poder adquisitivo, de suba de precios, encuentra hoy en Rosario a una población donde la mitad de los habitantes de nuestra ciudad no puede acceder a un departamento de un solo dormitorio sin comprometer seriamente sus ingresos, y cuando relevamos por 2 dormitorios, el 60% de la población de Rosario queda fuera, y cuando vas a 3 dormitorios, el 80% de la población de nuestra ciudad no puede acceder a un departamento. Y en el último tiempo, en el marco del Día Internacional del Inquilino, que por primera vez se conmemoró en nuestra ciudad el lunes 3 de octubre, decidimos dar un paso más para no quedarnos solo, ¿no?, en el reclamo, sino también avanzar en la medida de lo que estaba a nuestro alcance para efectivizar esas herramientas de participación y de empoderamiento, y lanzamos la Defensoría del Inquilino, que funciona en este mismo lugar todos los viernes de 17 a 20, y que hay compañeras acá que son las que sostienen viernes a viernes la Defensoría, y también el correo electrónico que permite todos los días recibir y responder en la brevedad consultas, inquietudes, preguntas, planteos, como demostración que la posibilidad de que tengamos una Defensoría en el marco del Estado no es ni más ni menos que una decisión política, que si la podemos hacer nosotros, que somos una agrupación social y política de la ciudad, decimos todo lo que se podría hacer en el marco del Estado municipal, pero somos conscientes, digamos, que las inmobiliarias, la Cámara Empresaria Inmobiliaria ejerce presión, hace su lobby, y eso explica que nuestros proyectos al día de la fecha no fueron tratados, ni siquiera fuimos convocados a poder explicarlos en la comisión, y que el Estado municipal no quiere avanzar en herramientas, instrumentos desde la competencia del Estado local que permitan defender a los inquilinos y empezar a ver cómo se puede generar un mercado de alquiler más equilibrado y más justo y más accesible. Incluso hace ya 2 domingos hicimos un festival también por los derechos de los inquilinos en las escalinatas del Parque España, ahí al ladito del río Paraná, que la verdad que, bueno, con esta idea, ¿no?, de cómo instalar este tema en la sociedad y cómo generar espacios de encuentro, de participación y de organización a los que entendemos como el paso imprescindible para avanzar en este objetivo y en esta lucha por el derecho a la vivienda en nuestra ciudad, que, como charlábamos antes, Rosario es una ciudad muy emblemática de la desigualdad del acceso a la vivienda, ¿no? Porque en el país, en los últimos años, en la última década, durante un buen tiempo esta ciudad era mirada como se le decía la imagen o la figura o el mito de la Barcelona argentina, era una ciudad que se modernizaba, que crecía, que efectivamente fue la ciudad, según la Cámara Inmobiliaria de Rosario, que más metros cuadrados construyó en Latinoamérica, que construyó alrededor de 5.800 viviendas por año, pero que sin embargo ese boom inmobiliario de la construcción fue de la mano del deterioro habitacional de muchísimos vecinos de la ciudad, ¿no? Y hoy tenemos
prácticamente un tercio de la población viviendo en asentamientos, cuando la media nacional es 1 de cada 10 argentinos. En Rosario tenemos 3 de cada 10 rosarinos viviendo en asentamientos irregulares, con más asentamiento que en los años 90, incluso no con el argumento o la explicación que dio el ex gobernador de nuestra provincia, Wiener, que tenía que ver con las inmigraciones de los países hermanos de Bolivia, Paraguay, o las migraciones internas del norte del país, porque de hecho los censos muestran que la población creció poco y nada en estos últimos 15 años, alrededor del 4%, sino lo que hubo un fuerte deterioro de la condición de vida y particularmente de la forma en que habitan los vecinos de la ciudad, explicando que hoy tengamos más asentamientos que en los años 90 y que los inquilinos del censo del 2001, que daba alrededor de un 14%, hoy alrededor del 30% de la población de Rosario alquila, digamos. Esa enorme desigualdad, ese contraste inhumano, evidentemente tiene que ver por la desregulación del mercado inmobiliario, por la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda por parte del municipio, de la provincia, incluso por el vaciamiento de algunas herramientas que en su momento el Estado municipal tuvo, como un programa de vivienda que llamó Rosario Hábitat, y porque en el último tiempo, 2008, 2009, el Estado municipal se plegó, ¿no?, a la lógica de la inversión privada inmobiliaria, a la lógica especulativa, sancionando ordenanzas, códigos urbanos en función de los intereses de estos sectores, y eso, ¿no?, evidentemente llevó a esta desigualdad de la que hablamos. Para nosotros, digo, después de este largo batallar, hemos logrado por lo menos meter el tema en la agenda pública en nuestra ciudad, y de hecho este año el municipio mismo tuvo que mencionar por primera vez la realidad de los inquilinos. Lo hizo el intendente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, y cuando nosotros anunciamos que íbamos a lanzar la Defensoría del Inquilino en el marco de la Semana por el Derecho a la Vivienda, ahí un par de días después anunciaron la creación en el área, en la Secretaría, en el SPV, Secretaría de Promoción de la Vivienda de la Ciudad, una oficina, tiene un nombre largo, complejo, que ya de alguna manera eso dice todo, Centro de Asesoramiento Social en Alquileres, así es el nombre, de largo, de complicado, de rebuscado, que en realidad intenta hacer lo que venía funcionando en la Oficina Municipal del Consumidor, un área de, ya el nombre lo dice, ¿no?, de asesoramiento, que es lo que nosotros entendemos que hay que superar, porque con asesorar no alcanza para poder poner freno a las prácticas abusivas, sino que aparte de asesorar e informar, que es importante, pero que se debe hacer también bien, porque la realidad es que la guía que nosotros lanzamos de los derechos de los inquilinos es la primera con la que cuenta la ciudad. Desde el Estado municipal o de la Oficina de Defensa del Consumidor ni siquiera esta herramienta tan básica y simple existía. Pero entendemos que también una defensoría o una herramienta del Estado municipal debe controlar, debe sancionar, debe mediar y, de ser necesario, debe acompañar judicialmente al inquilino que vea vulnerado su derecho para que efectivamente ese derecho sea respetado, ¿no? Entonces, en eso consiste también nuestra propuesta de la Defensoría del Inquilino y el sentido bajo la cual pensamos, pero por lo menos, digo, dimos este paso de poder instalar el tema en la agenda pública, poder instalar este tema en la calle, y hoy que se esté hablando en la calle de la existencia de herramientas, de que se conozcan derechos que hasta ahora uno a la hora de firmar un contrato no lo conocía, incluso las propias inmobiliarias, ¿no?, nos llegan registros de que como el tema está instalado, como hay presión, como está la defensoría que funciona en tal lado, como que bajaron un poco el cambio en determinadas prácticas, lo que marcan avances, ¿no? Y en ese marco se da algo impensado hace un tiempo, que es avanzar en reformas de la vigente ley de alquileres, que es del 84, si mal no recuerdo.
Sí, después vino el Código Civil. Después vino el Código Civil el año pasado, y que ahí, ¿no?, implicó algunas cuestiones hacia adelante y otras inconclusas, que estas propuestas vienen a marcar pasos decisivos, concretos, tal vez no todos los que quisiéramos, pero sí decisivos y concretos en generar un marco que reconozca al inquilino como un sujeto de derecho. Me parece que esa es la cuestión, ¿no? Generar un marco legal y herramientas que sitúen al inquilino como un sujeto de derecho, y al alquiler, algo que también venimos planteando, y la innecesaria discusión que hay que dar, que no deja de ser cultural, que el alquiler, como repetidamente nos habrán escuchado decir durante todo este tiempo, no puede ser, hay que dejar de pensarlo como un mero contrato entre privados, librado a la lógica del mercado, sino que es un servicio público esencial y en consecuencia el Estado tiene que estar presente para garantizarlo, porque va al corazón de otra cuestión elemental, que es el derecho a la vivienda. Que no es cualquier propiedad, no es cualquier bien, está consagrado en nuestra Constitución provincial, en la Constitución nacional, en los tratados internacionales, y pese a que venimos, ¿no?, de años de que la vivienda dejó de ser un derecho para ser un negocio, y no deja de marcar como inflexión la última dictadura cívico-militar, ¿no?, en términos de la desaparición de la idea de la vivienda como derecho para pasar a ser un negocio, y en nuestra ciudad eso lo vemos, lo vivimos, se explica las desigualdades, ¿no? Es la forma de ahorro, una de las formas de ahorro más eficaces de las enormes rentabilidades que tiene el sector agroexportador, que Rosario es epicentro en nuestra ciudad, y también, como se ha hecho visible en el último tiempo, del blanqueo de dineros que provienen de la trama delictiva de la economía y puntualmente del narcotráfico, que también ha visibilizado y mucho en nuestra ciudad en el último tiempo, porque buena parte de Puerto Norte, de las grandes torres, recibe flujo de dinero, ¿no?, de las economías delictivas que también atraviesan el drama de la violencia que vive nuestra ciudad y que se ha visibilizado en los últimos 4 o 5 años. Por eso digo, una cosa está vinculada con la otra y hacen a un proyecto de ciudad que viene gobernando Rosario. Y para nosotros el camino es volver a situar la vivienda como un derecho y no un negocio, como dice esa frase, pero que resume la concepción bajo la cual pensamos esta lucha, esta pelea y la creación de instrumentos que nos permitan dar pasos hacia adelante en este sentido, que deben surgir, ¿no?, que surgen, deben seguir surgiendo de las realidades concretas de nuestros compañeros, de los vecinos, de los ciudadanos, de sus iniciativas, de las creaciones que entre todos podamos llevar adelante, pero también que debemos, bucear en nuestra historia, porque también las respuestas están en nuestra historia. Yo entre ayer y hoy repasaba algunos artículos que dan cuenta de la política habitacional del primer peronismo, y la realidad es que muchas de las herramientas políticas públicas a poner en práctica y posibles soluciones se encuentran en nuestra propia historia, ¿no?, en nuestra propia historia de lucha, y fueron experiencias de políticas públicas que explican también que en Argentina durante un tiempo fuese uno de los países del mundo con más alta tasa de personas propietarias de su vivienda, producto de un gobierno, ¿no?, desde el 43, 45 en adelante, que tuvo una política estatal que sitúa la vivienda como un derecho, a través de distintas herramientas. Algunas serán recuperables, habrá que crear otras, pero el congelamiento de alquileres durante 12 años permitió efectivamente que, impensable claramente, no hay un marco de relaciones de fuerzas políticas para llevar adelante eso, pero permitió que la vivienda pasase a ser algo accesible en el transcurso de los años, en función de que el costo de vida superaba largamente, terminó superando largamente el precio
de esos alquileres congelados durante 12 años. O la creación del banco hipotecario, créditos accesibles en función del poder adquisitivo del trabajador, o impuestos a la tierra ociosa o a la vivienda ociosa, que es otra iniciativa que presentamos en el Consejo Municipal, o la prohibición de los desalojos. Todas medidas